perdido, se ha perdido. Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo en esta maravillosa charla en la cual pues, nos vamos a meter, como he dicho, los que sois parroquianos de aquí de Virgen del Carmen, os lo he dicho este fin de semana mucho, este gran santo, un gran santo y muy desconocido. Y pues para mucha gente y para mucha gente de aquí de Móstoles. Bueno, pues nos vamos a meter en la historia de este gran santo, de San Simón de Rojas, nuestro patrón, junto con la Virgen de los Santos, y nos lo va a presentar pues uno que lo tiene que conocer mucho, que es de su misma orden, don Pedro, el padre Pedro Artiaga, ¿no? Aliaga, que es el provincial de los Trinitarios de España. Y tengo que decir que es de una tierra buenísima, que es de la mejor de España y en la que tiene un oro buenísimo, que es de Jaén, igual que un servidor, ¿verdad? Así que... y nada, pues ya lo dejo, ya que pues en este ratito que tengamos para conocer a este gran santo, que es nuestro santo, ¿verdad? Así que... Pues muchas gracias, don Fernando. Me da mucha alegría también volverme a encontrar con mi paisano, que es del pueblo de mi padre. Yo soy de Villanueva del Arzobispo y mi padre es de Villacarrillo, que es el pueblo colindante. Y ahí tenemos por patrona a la Virgen de la Fuensanta, que es la patrona de las 4 villas. Yo les recomiendo que vayan por Jaén, que es poco conocido, pero quien va no se arrepiente, porque verdaderamente una tierra muy hermosa, hay mucha devoción a la Santísima Virgen y tenemos muchas cosas buenas. Así que yo les animo a que vayan y yendo, vayan a visitar a la Virgen de la Fuensanta y al Cristo de Villacarrillo, que si no, luego me da la tabarra don Fernando, que no he dicho nada del Cristo. Porque en Villacarrillo... Muy bien. Ya me he enterado que al vicario parroquial, que nos hemos saludado a la puerta, y me ha dicho, dice, he ido a ver a la Virgen de la Fuensanta. Digo, eso está muy bien. Así que, bueno, pues yo me alegra muchísimo estar en Móstoles, por muchas circunstancias, pero sobre todo porque es un pueblo, una ciudad en el que se quiere mucho a San Simón de Rojas. Es el santo patrono de la ciudad. El motivo, el vínculo histórico de San Simón con Móstoles es que este es el pueblo de su madre, de Constanza de Rojas. Y lo tienen muy presente, entre otras cosas, porque la ermita o santuario de la patrona de Móstoles está en la casa de la madre de San Simón de Rojas. Y es verdaderamente pues, emocionante cuando yo la única vez que he entrado dentro de la ermita, pues entras y ves los 2 retratos de Gregorio Ruiz de Navamuel, el padre, y de Constanza de Rojas, la madre de San Simón. Y bueno, ¿cuánto tiempo tengo para hablar? No, eso es muy peligroso. Pues yo puedo estar hablando de San Simón hasta el domingo por la noche. Y entonces, y que acaben hasta la gorra del trinitario que vino para el centenario. Así que... Después de esto, pues no hay nada... Sí. Son las 8:20, unos 40 minutos, ¿verdad? Sí. ¿Saben lo que hacía el cardenal Segura, que era un personaje? No le gustaban las homilías largas, le pasaba como a mí. Yo una homilía larga no la aguanto. Lo siento muchísimo. Tiene que ser un predicador muy bueno para que yo esté percibiendo él. Y entonces el cardenal Segura, cuando iba un predicador a predicar en su presencia, le daba la bendición y le decía 100 días de indulgencia. Y el secretario que estaba detrás le decía, y 10 minutos de duración. Si el predicador se tomaba aquello a la ligera, como si fuera un género literario, el cardenal estaba pendiente del reloj. Cuando llegaba el minuto 10, se levantaba y se iba. Con lo cual
al pobre predicador malamente. Entonces, bueno, el tema que me habéis dado da mucho, pero mucho de sí, porque dentro del centenario y del ciclo de conferencias que se ha preparado, pues hay algunos de los temas a través de los cuales uno puede estudiar a San Simón. El último fue San Simón de Rojas y el servicio a los pobres, que es algo muy típico de él. Se puede estudiar San Simón de Rojas y el culto a la Virgen María. San Simón de Rojas y las asociaciones laicales. Tengo que decir que aquí está la vicepostuladora de la causa de beatificación del Caballero de Gracia, que es un personaje muy vinculado a San Simón de Rojas, en una asociación muy vinculada a San Simón de Rojas, ¿no? Porque normalmente pensamos en el Ave María, en el comedor de pobres, pero no nos acordamos de otras asociaciones laicales a las que él estuvo muy vinculado, y en el caso del Caballero de Gracia, pues él fue el sucesor del fundador hasta que se murió. A mí me toca San Simón de Rojas en la historia de España. Madre mía. Les puedo decir que yo he dedicado al santo 11 años de mi vida, no a tiempo completo, porque hice mi tesis doctoral en historia sobre San Simón de Rojas. La presenté en el año 2006 y en el año 2009 en la BAC publiqué pues, prácticamente el fruto de la tesis, ¿no? Que es San Simón de Rojas, un santo en la corte de Felipe III y Felipe IV. Entonces, yo quisiera, en lo poquito que da de sí este tiempo, decir qué señal ha dejado San Simón en la historia de la España de los Austrias, porque dejó una gran señal. Fue un personaje en su época. Y si fue un personaje, lo fue evidentemente porque es un santo. Y un santo siempre deja en la historia una señal evidente. Pero es que además, por ser un santo, por tener fama de santidad en vida, la corte pues lo recibe dentro de ella y va a tener una relación muy estrecha con Felipe III y su esposa Margarita de Austria, y con Felipe IV y su primera esposa Isabel de Borbón, de la que va a ser confesor. Entonces, ¿qué señal ha dejado San Simón en la historia de la España de los Austrias? San Simón llega a Madrid en el año 1600. A ver, San Simón nace en 1552. 1552. Muere en 1624. Viejísimo para lo que era el tiempo. La gente, hoy día, 70 años, 80, no tienen nada del otro mundo. Pero muchos de los personajes que conocemos de la historia no nos lo planteamos ni siquiera, pero hay gente que moría muy joven. La esperanza de vida en la España de los Austrias era muy corta, muy corta. Y San Simón llegó a los 72 años, viejísimo para aquella época. Los últimos 24 años de la vida del santo es cuando él se convierte en un personaje. Porque llega a Madrid, porque hay un designio de que venga a Madrid para llevarlo a la corte, para que lo conozcan los reyes. Y bueno, pues esos 24 años es a lo que me voy a referir principalmente. Los otros 48 años primeros de su vida fue un fraile trinitario de la provincia de Castilla, que fue recorriendo muchos conventos de la provincia de Castilla, sobre todo como superior, porque los frailes lo querían tener de superior, le daban muchos disgustos, pero lo querían de superior. De hecho, el pobre acababa casi siempre renunciando, porque estaba hasta las narices. Pero los frailes lo querían porque era santo. Lo que pasa es que los santos a veces son muy simpáticos cuando los tenemos en los altares y dan mucho fastidio y mucha tabarra cuando los tenemos vivos entre nosotros. Y bueno, pues, ¿por qué se lo traen a Madrid? Madrid, sede de la corte, desde que la trajo Felipe II, pues era un poblachón que lo único que tenía de especial era el Alcázar, un alcázar junto a la Cuesta de la Vega,
donde hoy está el Palacio Real, que en su función era castrense. Y bueno, Felipe II se le ocurre poner la corte estable en Madrid. El Alcázar se convertirá en la residencia oficial de los reyes, y aquello tenía que ser muy patético, un edificio frío, viejo y poco práctico. Y las órdenes religiosas empiezan a acudir a Madrid para fundar su convento de cada orden y traer a los sujetos mejores que tenían para que relumbraran junto a la corte del rey. Los trinitarios fundan el convento en 1562, un convento grande que estaba en la Plaza Jacinto Benavente, donde hoy está el Teatro Calderón. Teatro Calderón, ahí donde vivió San Simón y donde murió. Y bueno, pues, ¿por qué lo trae el provincial? Pues el provincial lo trae porque hay un designio de que se encuentre con los reyes. San Simón tiene fama de santo. Y que entre en contacto con los reyes no es cualquier cosa. Porque el rey Felipe III reina, pero no gobierna. Gobierna el duque de Lerma, todopoderoso, que crea una de las redes de corrupción política más grandes de la historia de España. Las cosas que pasan hoy salen en el telediario son paparruchas comparado con aquello. Por eso además lo hacían con una desvergüenza tan grande y con una naturalidad que, bueno, pues yo podría contarles aquí cosas que nos quedaríamos con la boca abierta comentándolas. Y bueno, pues el duque de Lerma, decíamos, a ver, al rey no se puede acercar nadie, pero ni siquiera físicamente nadie que no tenga mi visto bueno. En torno al rey, pues está su familia. El duque de Lerma se fiaba solo de su familia. Y pues ahí andaban, por ejemplo, que en esta historia tiene mucho que ver, su hermana, la condesa de Altamira, doña Leonor de Sandoval, a la que el pueblo de Madrid, que ha sido muy gracioso, el pueblo de Madrid ha tenido una gracia muy especial en su historia, aunque no hayan sido andaluces. Sobre todo poniendo los motes han tenido mucha gracia. Y a la hermana del duque de Lerma, la llamaban la esponja de Dios, porque se encargaba todo lo que se moviera en la iglesia en España de un cierto relumbrón, obispados, puestos de... Eso tenía que pasar por la Leonor. Y la Leonor, pues cobraba en especie, pues lo que hubiera que cobrar. Entonces, por eso, como chupaba tanto las sustancias eclesiásticas, el pueblo de Madrid la llamaba la esponja de Dios. Entonces, digo esto porque que San Simón se acerque a los reyes físicamente tuvo que pasar por el duque de Lerma y por su hermana. No tuvieron que pagar nada, al menos no consta. Y este hombre, San Simón, que era un hombre, como decía Felipe III, que no olía a mundo, un hombre a la buena de Dios, sencillo hasta más no poder, un niño grande, vestido con un hábito sucio, roto, que había podido tener y pudo tener en su vida muchas grandezas y todas le importaron un bledo. Pues se lo llevan engañado al palacio y se encuentra de golpe y porrazo que está con Felipe III y con Margarita de Austria. Quedan encantados de él y la reina le pide, ojo, que a veces dicen cosas que no son verdad. Él no fue confesor de Margarita de Austria, él fue confesor de Isabel de Borbón, la primera mujer de Felipe IV. Pues quedan prendados de él y Margarita le pide que vaya 3 días a la semana a verla, para hablar con ella. A veces también para confesarse, aunque no fuera su confesor. El confesor de Margarita era un padre Haller, austríaco, como ella, jesuita, que se había traído desde Austria. Y Felipe III pues también quiere hablar con él, tenerlo como confidente y como consejero. El duque de Lerma tuvo que captar, le hizo la prueba del algodón y dijo, de este hombre no hay que tener miedo porque este hombre no va buscando nada, aquí yo tenga que temer. Y bueno, pues empieza un trato que va a ser, pues como digo, con los reyes, va a ser también con sus hijos, sobre todo con Ana
Mauricia de Austria, que nace en 1601. Ana, y ustedes dirán, ¿y esa quién es? Pues esa es la de los tres mosqueteros. Se convertirá en la reina de Francia cuando se case con Luis XIII. Será la mamá de Luis XIV de Francia, el rey Sol. A veces se nos olvida, ¿no?, que los Borbones reinan en España no solo porque los franceses, el partido francés, ganó la guerra de sucesión, sino también porque los Borbones de Francia, Felipe V, que fue el primer rey Borbón de España, era nieto también de Felipe III. Es decir, también tenía su legitimidad para aspirar al trono de España. Bueno, pues Ana de Austria, como se la conoce, conoció desde que nació a San Simón de Rojas y fue su confidente y le hizo de confesor. Cuando a Ana la prometen con el delfín de Francia, pues San Simón tiene que ir acompañándola con toda la familia real. Se hace un viaje que aquello fue el acabose, porque allí iba todo el mundo acompañando a la princesa a la entrega. Ustedes saben que cuando se hacía una boda por conveniencia, por apaño, entre un príncipe español y princesa francesa o al revés, hay un lugar en el río Bidasoa que es donde se hacía la entrega. Una isla pequeñita que se llama la isla de los Faisanes, allí en el País Vasco, en la frontera. Esa isla, medio año es de soberanía española hasta hoy y medio año es de soberanía francesa hasta hoy. Bueno, pues allí se hacía la entrega a la pobre criaturita, que además tenía pocos años, ¿no? La Ana, pues la dejaban en la isla y pasaban al que tuvieran que pasar y hacían el intercambio. La princesa española se iba a Francia para no volver y al contrario, ¿no? Bueno, pues hizo un viaje, pues que allí iba todo el mundo político, artista, etcétera. Si en la España de hoy no eres nadie si no sales en el Ola, pues en aquella España no eras nadie, por ejemplo, si no ibas en el viaje de entrega de la princesa Ana. San Simón fue acompañándola hasta Burgos, no fue hasta el final. Y le hizo una obrita que se conserva, que es Consejos para una reina de Francia, donde le dio consejos que ella tuvo presentes durante toda su vida. Luego también, pues, el príncipe don Felipe, que sería el heredero, Felipe IV, que nace en 1605. Se conocían también, pues, desde que nació. Después lo veremos, y lo quería mucho. Luego el infante don Carlos, que nació en 1607, murió jovencito, y era de los Austrias el que más quería el pueblo de Madrid, porque era moreno. Los Austrias eran rubios, y algunos castaños. Y los españoles, con perdón de los rubios aquí presentes, los españoles hemos considerado siempre que los rubios son españoles, pero un poquito menos que los morenos. Y entonces, como el infante don Carlos era el único moreno de los Austrias, la gente le tenía un cariño especial, una simpatía. Luego el infante don Fernando, que será conocido en la historia como el cardenal infante, porque lo hicieron cardenal. El pobretico tenía 7 u 8 años cuando le hicieron cardenal, y andaban allí cavilando si estaba hecho para la vida eclesiástica, lo que han pasado, ¿no? Y don Fernando, que luego se irá a los Países Bajos, será el regente en los Países Bajos, se pasará la vida guerreando, ¿no? y mandará los estandartes de ciertas victorias contra los protestantes, los mandará al convento de la Trinidad de la calle Atocha, la tumba de San Simón de Rojas. ¿Por qué? Porque San Simón fue preceptor del infante don Carlos y del infante don Fernando, cuando su padre Felipe III hizo un viaje a Portugal entre 1617 y 1618. Se dejó a los dos infantes bajo la preceptoría de San Simón de Rojas. Bueno, pues San Simón, por ejemplo,
pues algo tuvo que ver en la expulsión de los moriscos. No fue de los que tuvieron un peso más grande en las decisiones de Felipe III, no a la altura de San Juan de Ribera, arzobispo y virrey de Valencia, cuya testarudez en la expulsión fue decisiva, pero San Simón era también partidario de la expulsión de los moriscos y tuvo que ver. No hay ningún texto escrito original de ese consejo al rey. Si alguien lo encuentra, yo lo he buscado, y les puedo asegurar que lo he buscado, por si hubiera algo, y no. No me entretengo en dar detalles porque si no, como digo, lo de la medianoche lo pasamos. Pero ciertamente él era favorable y el rey le pidió parecer. Fue un gran tema del reino de Felipe III. Luego, pues, tuvo, como digo, trato y confesión con Ana Mauricia, la acompañó, le dio esos dictámenes para que ella los tuviera como consejos en su vida, que la iluminaran como reina de Francia. Uno de ellos le decía: olvídese usted de su familia y de que es española. Cuando usted esté allí, usted es la reina de Francia y tiene que mirar por Francia. Luego, pues, como les digo, la preceptoría de los infantes don Carlos y don Fernando. Es muy importante la presencia de San Simón de Roges en la muerte de la reina Margarita de Austria, que, como digo, fue la única esposa que tuvo Felipe III. Felipe III y su mujer hubieran podido ser perfectamente él monje benedictino y ella monja clarisa, porque la vida que llevaban no era muy diferente. Eran de una religiosidad realmente, vamos a decirlo así, exagerada. Es decir, el Felipe III, pues sus pasatiempos favoritos eran escuchar sermones, leer obras de teología, le encantaban las obras de Santa Teresa de Jesús y retirarse pues a algunos aposentos retirados para hacer retiros espirituales, cosa que le encantaba al duque de Lerma, porque mientras el rey estaba de retiro espiritual no estaba pensando en gobernar, que es lo que él no quería que hiciera, ¿no? Los válidos, una de las cosas que tenían que estudiar del rey es a ver de qué pie cojeaba. Entonces, este le salió piadoso, entonces que rece todo lo que quiera. Y todo lo que pudiera favorecerse en la piedad se favorecía. Felipe IV es otra cosa. Felipe IV era un juerguista. Era un juerguista y le gustaban mucho las faldas, y no precisamente las de los curas. Entonces, el conde duque de Olivares se estudió el tema y Felipe IV era el rey de la noche madrileña. Felipe IV se le conocen 47 hijos naturales fuera del matrimonio. Con quien tenía que hacerlos no los hacía, con Isabel de Borbón. Tuvo que hacerlo con la segunda mujer y no salió muy bien la cosa, porque salió Carlos II, que no me voy a extender, pero con él, pobretico, no estaba muy bien que digamos, y se acabó la Casa de Austria. Entonces, cuando Margarita de Austria se muere, de lo que se solían morir las reinas, es decir, de parto, porque el principal rol de la reina era dar a luz al heredero, perpetuar la dinastía. Entonces la historia obstétrica de las reinas de España da mucho de sí, es muy interesante, y hay por ahí algún título al respecto, que quien tenga curiosidad pues hace bien en leerlo. Cada vez que una reina se ponía de parto, pues tenía que prepararse por si se iba con el Padre Eterno, que pasaba muy a menudo. Además, pues con las normas de higiene que había, además muchas de ellas eran niñas prácticamente cuando se casaban, y los reyes niños prácticamente, ¿no? Entonces empezaban demasiado pronto a engendrar, con todo lo que eso supone, etcétera. Y el confesor tenía que estar presente en el parto, por lo que pudiera pasar.
y tenía que estar presente, por ejemplo, cuando hacían testamento, ¿no? Margarita de Austria pues se pone de parto en el Escorial y da a luz a un hijo que duró muy poquito, se le llamó el Caro de mote porque le costó la vida de su madre, y viendo que se moría porque tenía hemorragias que no se paraban, entraba en coma, salía del coma, y Felipe III al lado, su preocupación era que se muriera sin recibir los sacramentos. Y entonces llama a Madrid al padre Simón de Rojas para que vaya a asistir a su esposa. Cuando entra en la alcoba, donde estaba la reina en coma, le dice Ave María Majestad, y la reina se despierta y le dice gracia plena, padre Rojas. Se confiesa, recibe los sacramentos, vuelve a entrar en coma y se muere. Y el rey, pues, le dice al padre Rojas, pídame lo que quiera que yo se lo doy. Y él le dice, pues mire, yo lo que quiero es fundar en Madrid una congregación en honor del santo nombre de María, que extienda la devoción al nombre de María. Y el rey pues le dice que sí, que muy bien. Y el rey va a ser, con la familia real, los primeros que van a entrar en la congregación del Ave María. Después le pedirá, pero eso ya será en el reinado de Felipe IV, cuando lo pueda hacer, que la fiesta litúrgica del santo nombre de María, que hasta ese momento se celebraba solo en Cuenca, y lo mío me ha costado que Cuenca vuelva a recuperar la memoria litúrgica del santo nombre de María como cosa de ellos, porque nació allí la fiesta, pero lo conseguí gracias a don Ramón, que fue obispo de Jaén y antes fue obispo de Cuenca. Y entonces San Simón quiere que esa fiesta se celebre, a ser posible, pues en todo el mundo. Cuando el conde de Monterrey vaya a Roma, al haber sido elegido Papa Gregorio XV para prestarle obediencia en nombre del rey de España, vuelvo a repetir, ya será Felipe IV, pues tenían mucha amistad y le dijo el padre Rojas, pídale al rey, pídale al Papa, la fiesta del santo nombre de María para los trinitarios de Castilla y para la archidiócesis de Toledo, que en aquel tiempo era media España. Y el conde de Monterrey, pues cuando llegó a presenciar el Papa, pues el Papa le dijo, ¿os puedo hacer alguna merced? Le dijo, sí, la fiesta del santo nombre de María, y el Papa la concedió. A toda la cristiandad la concedería Inocencio XI en memoria de la batalla de Viena. Inocencio XI, Papa, que fue terciario trinitario y que había vivido esta devoción también mucho. Y bueno, pues Felipe III, cuando se pone malo de gravedad, pues también llama a San Simón de Rojas. Qué paciencia tenía que tener este santo con los reyes y con los grandes de este mundo. Un hombre que no quería saber nada de mundo, que él quería estar con los pobres, quería estar en su convento rezando. Pues cuando el rey vuelve de Portugal, ese viaje que hace, saben que en ese momento las coronas estaban unidas, el rey era también rey de Portugal, había ido a Lisboa y regresa, y al regresar se pone enfermo, que faltó nada para que se muriera. Se tuvo que parar en un pueblo de Toledo que se llama Casarrubios del Monte, y por poco faltó nada para que se muriera allí. Allí estuvo enfermo y pidió que venga el padre Simón de Rojas, pobre santo, para allá. Y no se apartó en el tiempo que estuvo enfermo hasta que salió de peligro, ¿no? También pidió que fuera San Isidro Labrador, el cuerpo incorrupto de San Isidro Labrador. Si yo les contara historias del cuerpo incorrupto de San Isidro Labrador, se quedarían con los ojos como platos. Lo que tuvo que asistir el pobre santo con los reyes austrias. Por cierto, anécdota, por si el rey se moría, estaba ahí el conde duque de Olivares, que lo tenía todo listo, por si el rey se moría, apoderarse de Felipe IV, del heredero, y empezar a mandar él. Y entonces, como además de tener pasión por mandar, como decía don Gregorio Marañón en el célebre ensayo que escribió sobre el conde duque de Olivares, La pasión por mandar, también era creyente,
a su manera, pero era creyente, fiel y devoto. Estaba asomado a un balcón cuando vio llegar el cuerpo de San Isidro y se enfadó porque dijo: acá ha venido el santo, por si lo curaba, porque lo que quería es que se muriera. Y que se enojó mucho y dijo: acá ha venido el santo. Bueno, pues fuera San Isidro, fuera San Simón, o los dos, desde luego el Padre Eterno, Felipe III no se muere de esa enfermedad y puede regresar a Madrid, pero el que se enferma es San Simón, porque no se pudo apartar del lecho y además de no haberse podido cambiar los cilicios que llevaba durante todo el tiempo que estuvo al lado de Felipe III, pues se enfermó, es decir, hoy día lo sabemos que es eso, pues una infección, pero en aquellos tiempos no había antibióticos, con lo cual el pobre pues llegó a Madrid en un estado lamentable. Y Felipe III se escapó de esa, pero duró poco. Felipe III se muere en Madrid el 31 de marzo de 1621. Y en la última enfermedad, pues allá al lado estaba el padre Simón de Rojas. El rey lo último que vio en este mundo, la última mirada del rey, fue el cuadrito de la Virgen del Pópulo que San Simón de Rojas llevaba siempre con él. Se lo tenía puesto y lo último que miró el rey fue el cuadro de la Virgen, ¿no? Y bueno, pues le dijo alguna cosa al oído, para que se la dijera al oído al príncipe, a Felipe IV, que empezó a reinar en cuanto expiró su padre, y que seguramente tenía que ver con otro Aliaga, Fray Luis de Aliaga, que era el confesor de Felipe III, no era pariente mío, a pesar de la coincidencia en el apellido, al menos no me consta, y que fue bueno, vamos a dejar los calificativos a un lado porque se excedió mucho en sus funciones y acabó saliéndole rana al rey, al duque de Lerma y a todo el mundo, porque era un trepa de padre y muy señor mío. Yo intuyo, no lo sé, pero intuyo, imagino, que el rey le dijo: dile al príncipe que no se fíe de ese y que escoja otro confesor. Bueno, pues Felipe IV empieza a reinar en 1621, como digo. Tenía 16 años. Reinó hasta 1665. Fue un reinado muy largo. San Simón se muere en 1624. Quiero decir que él, lo que le queda de vida a San Simón es muy poco de todo lo que va a ser el reino de Felipe IV. Su primera esposa es Isabel de Borbón, nacida en 1603. Es decir, cuando empieza el reinado, pues tenía 18 años. Tuvieron 6 hijas y un hijo. Solamente sobrevivió una hija. Y el 18 de diciembre de 1621 recibió el nombramiento de confesor de la reina. Hoy día, un nombramiento así, lo primero que no nos enteraríamos. Yo creo que el rey tendrá un confesor o capellán, pero creo que nadie sabe quién es. Porque hoy día un capellán, un confesor de una personalidad así, pues se ciñe a su función estrictamente religiosa. Y luego si tienen amistad personal, pues eso ya es cosa de ellos. Pero en aquel tiempo el confesor real era una persona con una capacidad muy grande en el gobierno de los estados, porque los reyes consultaban, además de consultar con los ministros, con los consejeros, etcétera, muchas cosas que pertenecían a la conciencia las consultaban con sus confesores. Y muchas gracias en aquellos cinturones de seguridad en torno a las personas de los reyes, porque había muchísimos intereses criados, pues muchas veces el atajo para llegar a la persona del rey o de la reina podía ser el confesor. Ahí es una pena no poder contaros muchas cosas, ¿no? Pero hay anécdotas que cito en la tesis, una historia muy curiosa de un catalán que viene a Madrid a pedir a los reyes, quiero decirse, pero no se puede acercar a ellos. Y entonces todo el diario del catalán se conserva y está publicado, lo mandan del Concejo de la ciudad de Barcelona, y al final el hombre desesperado, la única manera que tiene de poder hacerle llegar al rey
Su petición es persiguiendo por Madrid al confesor del rey para darle al final el papel y que el papel se lo entreguen al rey, ¿no? Quiero decir que una persona que tenga ambiciones humanas, el puesto de confesor del rey o de la reina era muy, muy importante, ¿no? De hecho, hoy día no, pero en otros tiempos, pues las órdenes religiosas rivalizaban mucho en esto. Los confesores de los reyes de España, de los Austrias, eran dominicos, pero por ahí se metió la Compañía de Jesús, ¿no?, que ya se encargaron de quitarle el confesonario real a los dominicos y fueron los confesores de los Borbones, los jesuitas, ¿no? Dicho sea con todo el respeto hacia la orden a la que pertenece el Papa Francisco. Y bueno, pues los inconvenientes para San Simón de Rojas puede estar siempre detrás de la corte. No se dedicó exclusivamente a eso, pero no podía perder de vista a la reina ni al rey. Y la reina era muy caprichosa, Isabel de Borbón era muy caprichosa, era una chiquilla. Entonces, por ejemplo, tenía caprichos tales, ¿no?, como cuando se iban a Aranjuez en verano y hacían fiestas, y ella quería que el San Simón de Rojas estuviera allí, que no le gustaban los saraos. Y a veces el pobre pues tenía que estar en ciertas representaciones de teatro, etcétera. Ahora, en el banquete, él, que era vegetariano estrictamente y comía muy poco, le gustaban mucho los membrillos asados y las manzanas asadas. Pues se daba una vuelta por el banquete y cargaba burros con las cosas que quitaba de la mesa de los reyes y de los nobles de la corte. Las cargaba y con los burros cargados se iba a Ocaña, al penal que ya existía, el penal de Ocaña, para llevarse toda esa comida a los presos de la cárcel de Ocaña. Y de estas cosas pues se pueden contar muchas. San Simón, los pobres, sobre todo los niños, cada vez que salía del convento en la calle Atocha, había una algarabía de niños mugrientos, pobres. Iros a los cuadros de Velázquez, imaginaros los niños aquellos, ¿no? Y lo esperaban en algarabía. Él siempre tenía pan y chucherías, confites, decían entonces, ¿no? De hecho, cuando murió, unos días antes de morir, él sabía la fecha de su muerte y estuvo ajustando cuentas con los proveedores. Y un proveedor con el que ajustó cuentas fue con el que le hacía los confites. Y no eran para él, eran para los niños. Entonces, toda aquella algarabía de chiquillos iban con él, pues iban a la puerta del palacio. Fue muy famoso en su tiempo que una condición que puso a los reyes para aceptar ser confesor es no ir en coche, sino a pie. Eso a nosotros nos puede parecer una cosa simple, pero no. En la corte, en la España de los Austrias, quien se preciara de ser algo no podía ir a pie, aparte de que era una asquerosidad. Si nosotros ahora nos catapultáramos en una máquina del tiempo al Madrid de la época, lo pasaríamos muy mal caminando por las calles, porque no había cloacas, no estaba asfaltado, todo se hacía en la calle y se tiraba a la calle, y en fin. Pero él iba a pie siempre, y lo del coche, renunciar al coche, eso suscitó mucha impresión en su tiempo. Iba con los chiquillos, entraba al palacio, vestido de cualquier manera, iba a ver a la reina, iba a ver al rey, iba a ver a los infantes, iba allá, iba acá. Y la reina, que aparte de ser caprichosa, era francesa y muy fina, pues parece que vio algún pequeño insecto que le daba un poco de asco, y entonces fue, como no se atrevió a decírselo directamente al santo, se lo dijo al rey. Le dijo, ¿qué cosa este hombre? Tan poca cosa soy yo, que mi confesor viene, que le he visto piojos. Pues el rey, como tenía tanta confianza, porque es que lo había visto en mantillas desde que era chico, pues fue y se lo dijo.
Y le dijo, mire, sería mejor que cuando venga a confesar a la reina, venga en el coche y no venga con la gente y venga un poquito limpio y, en fin. Y entonces le dijo una frase el santo que es célebre en la historia. Le dijo, Ave María, Majestad. Aunque las almas de los reyes y de los pobres han costado a Cristo la misma sangre, si tengo que elegir, elijo aquellos. El rey, pues agachó su cabeza y se fue a la reina y le dijo, mire, si yo encontrara a alguien más santo en mis reinos para dároslo por confesor, os lo diera, pero no lo encuentro. Entonces, pues, se aguantaron. Y bueno, tenía que estar en los partos, no solamente en los de la reina, sino en enfermedades, achaques, dolencias, partos de la alta sociedad. Y a ver quién le decía que no, por ejemplo, al marqués de Santa Cruz, que estuvo con unas cuartanas y allí, pues claro, a las 4 de la mañana se ponía malo el conde de Santa Cruz y le decía a los, iros a la Trinidad y traerme al padre Rojas. Y al pobretico lo tenían que arrancar de la cama. Dormía poco, pero algo dormía. Pues lo llevaban allí para que estuviera al lado, porque es que además creían que se morían si el santo no estaba a su lado. Para bautizos, al santo es fácil encontrarlo en los libros de bautizos de las parroquias del viejo Madrid, que no quemaran en la guerra civil, de padrino de niños en los bautizos, el padrino de niños. ¿Por qué? Pues mucha gente le querían que fuera el padrino de sus nenes. Y luego, interesante, ¿no? Os he dicho lo de los presos, os he dicho lo de los niños. Por ejemplo, él, ¿para qué saca a relucir que es el confesor de la reina? Pues, por ejemplo, para luchar contra la trata de mujeres, para sacar a las mujeres de la prostitución. Organizaba unas fiestas que se llamaban las fiestas de la Magdalena, invitaban a las prostitutas a que fueran, el santo predicaba y les decía, si alguna quiere dejar esa vida, yo le ofrezco todo, no se tiene que preocupar de nada, solamente que lo diga. Y quien quería, decía yo. Y claro, los rufianes, como llamaban en aquel tiempo, a lo que hoy decimos chulos o prosenetas, que hay que andarse con cuidado con ellos, con él a otros le hubieran hecho algo, pero al confesor de la reina no le iban a hacer nada. Entonces él se aprovechaba de eso, ¿no? Y luego pues tenía una red de personas que acogían a estas mujeres, a estas muchachas, las apartaban, les buscaban un trabajo y a veces hasta marido, ¿no? De hecho, en el Madrid de los Austrias todavía hay 3 calles cuyo nombre se debe a San Simón y a su labor con las prostitutas. La calle Esperanza, la calle San Simón y la calle Ave María. La calle San Simón, curioso, el nombre se lo pusieron las prostitutas, estando San Simón de Rojas vivo. Ese San Simón no es San Simón apóstol. Las primeras que lo llamaron santo fueron las prostitutas de Madrid. Interesante. Están en el barrio de Lavapiés esas 3 calles. Un día os dais un paseo por el centro, ¿no? Pues. Y bueno, pues a veces pues se tiene que meter en asuntos de Estado, pues porque es lo que es. Uno de los asuntos de Estado más rocambolescos, de luego si se podía hacer un sainete, una comedia de aquella época y de algo en que estuviera el santo, yo le diría a algún director de cine, mira, saca una comedia sobre el proyecto de casamiento del príncipe de Gales con la infanta Doña María de España, porque vas a hacer reventar de risa a tu España con las escenas de ese proyecto de casamiento. Me ahorro los particulares, pero el príncipe de Gales quería casarse por tema de alianza con la infanta Doña María. Aquí no querían oír hablar del tema porque era anglicano, porque perseguían a los católicos y no querían un marido que no fuera católico para una infanta española. Pero este hombre no se da por cansado, no se da por vencido y se presenta en Madrid de incógnito, creando un problemón
político a la corte de España, que no sabían dónde meterlo. Y San Simón de Rojas pues lo ve con todo el desabrimiento posible del mundo. Tanto es así que cuando tenía que pasar por el pasillo donde estaban los aposentos del príncipe de Gales, daba un rodeo, y cuando lo veían dando el rodeo decían, ¿y por qué se va usted por ahí? Decía, no, es que está ahí ese. Y yo os aconsejo que hagáis lo mismo, porque este hombre persigue a los católicos y no es digno de que se le dirija ni siquiera la palabra. Imagínense cuando San Simón se tiene que poner en la junta de políticos que crea el conde duque de Olivares para que den su dictamen si la princesa se casa o no con el de Gales. Pues ya se pueden imaginar la respuesta del santo, que estaba por escrito como reliquia en la sacristía de la concatedral de San Isidro en Madrid hasta que le prendieron fuego en tiempos de la guerra. Y ahí se perdió, pero el texto se conoce. Bueno, podría hablaros de los reproches al rey por el aumento de tributos, que se los hizo, y al rey no le sentaban bien. Pero decía, está usted asfixiando al pueblo, cobrándole siempre más tributos, y el pueblo no tiene para comer. A la reina, cuando hace testamento, le dice, sí, hace usted muy bien en dejar muchas obras de caridad, pero hágalas con su dinero, no con el dinero del pueblo. No diga, la almudena, la primera idea, porque la imagen de la Virgen con más devoción en Madrid no era la almudena, era la Virgen de Atocha. Isabel de Borbón le tiene devoción a la Virgen de la Almudena y piensa hacerle una iglesia que sea la colegiata de Madrid, porque Madrid no tenía obispo. El obispo estaba en Toledo, era arzobispo de Toledo. Entonces, Isabel de Borbón quiere hacer una colegiata en la parroquia de Santa María, pegando al Alcázar Real. Y pues en un testamento que hace antes de un parto, dice que se haga una colegiata en honor de Santa María, tal y cual, pum, pum. Y el confesor le dice, San Simón le dice, ¿con qué dineros? ¿Los tiene usted? Porque es muy fácil decir que hagan una colegiata. Si manda que la hagan con su dinero, y si no, no carga el pueblo. Y entonces pone la cláusula, siempre y cuando hubiera dinero para ello. No. Entonces, bueno, se podría hablar pues de cuando cae todo el sistema del duque de Lerma. No, al duque de Lerma no le ajustan las cuentas porque él, muy sagaz, obtuvo el cardenalato. Se hizo cardenal, consiguió que el Papa lo hiciera cardenal. Y el pueblo de Madrid decía, el mayor ladrón de España, para no morir ahorcado, se vistió de colorado. Entonces, pero pagaron el pato otros que estaban más abajo. Sobre todo, don Rodrigo Calderón, el marqués de Siete Iglesias, que fue un chivo expiatorio. Vamos a ver, es verdad que se enriqueció. Es verdad que era de la camarilla del duque de Lerma. Es verdad que era corrupto como el que más. Pero mira por dónde fue al que hicieron morir degollado en la Plaza Mayor de Madrid. Y el pueblo de Madrid aquello no lo aprobó. Se recuerda que cuando murió en el cadalso en la Plaza Mayor estaba que no se cabía de gente, impresionó mucho el profundo silencio del pueblo, que no estaba de acuerdo con aquello. ¿Y quién se pudo acercar a don Rodrigo en sus últimos días? San Simón de Rojas. ¿No? Había un refrán antes en España, cuando uno era muy orgulloso, se decía tener más orgullo que don Rodrigo en la horca. Ese don Rodrigo era don Rodrigo Calderón, porque hasta el último momento tuvo ahí un cierto plante y gallardía de caballero español. Y bueno, y el otro que pagó el pato también, aunque ese pues murió de su muerte natural, a base de disgustos, pero parece ser que de muerte natural, fue el duque de Osuna. El duque de Osuna, que murió 4 días antes que San Simón de Rojas. Se lo metieron en un castillo que había, yo no sé si existe todavía, en el pueblo de Barajas, que se llamaba el castillo de la Alameda, y allí lo tuvieron
impidiendo que cualquier ser humano se acercara a él. Estaba rodeado de guardia y el único que podía entrar, San Simón de Rojas, que iba desde Madrid a confesarlo y a darle ánimo. Y bueno, es que son las 9:05 y esto es muy peligroso porque entonces toda esta gente, los grandes del mundo, el santo los puso a servir a los pobres en el Ave María, a darles de comer. Y una última cosa, porque estamos hablando de la huella que deja en la historia de España. Daría para mucho hablar, por ejemplo, con los pintores y con los escritores. Porque a San Simón, que no quería posar, una vez Felipe III quería que Juan Pantoja de la Cruz, pintor de cámara, lo pintara. Como él no quería, tuvieron que urdir una treta, que era una persona ponerse a hablar en una galería con Simón de Rojas, dándole palique. Y detrás de una cortina estaba Juan Pantoja de la Cruz, tomando apuntes para poder retratarlo. Pero el santo se dio cuenta, gritó traición, traición, y se fue por piernas. Y con Felipe IV, cuando está muerto, San Simón de Rojas manda la reina a 3 pintores de cámara para que lo retraten muerto. Uno es Velázquez, que pinta al santo muerto, un cuadro grandioso que pertenece a los duques del Infantado y que actualmente se puede admirar porque el duque del Infantado lo ha cedido, no donado, sino cedido, al Museo de Bellas Artes de Valencia. Otro fue Bartolomé González y otro, pues yo nunca he sabido quién fue. Y luego pues lo han recreado muchos pintores, ¿no? Gaspar de Crayer, el cuadro del centenario, que ahí están por ahí los carteles, he visto que a la entrada de la parroquia lo tienen. Ese cuadro pertenece al Museo del Prado, pero está en la sede del Consejo de Estado, ¿saben? Cerquita de la Almudena, cerquita del Palacio Real, ¿no? Está en la sede del Consejo de Estado. Pitti, Zurbarán, etcétera, etcétera. Y entre los escritores, pues voy a decir solamente uno, Lope de Vega. Lope de Vega, pues que se conocieron muchos años, tuvieron un lance curioso. Lope era muy enamoradizo, era muy mujeriego, muy mujeriego. Y entonces andaba siempre de lances amorosos para arriba y para abajo. Y mira por dónde coinciden bajando a Sevilla Simón de Rojas y Lope de Vega en el camino. Y Simón de Rojas le dio un tirón de orejas soberano, porque sabía lo que iba. Y Lope de Vega, que testimonia en el proceso de beatificación de San Simón de Rojas, lo cuenta en tercera persona y lo cuenta como si San Simón de Rojas lo hubiera sabido, como intuyendo el tercer secreto de Fátima, cuando la verdad es que los amoríos de Lope de Vega eran comidilla popular en la España de la época. Y bueno, en 1609, en la Jerusalén conquistada, Lope de Vega le dedica un soneto que se publica, ¿no? Cuando se muere San Simón de Rojas, Lope escribe una comedia, Las niñeces del padre Rojas, que en esos días se representa en Madrid, ¿no? Ya solamente hablar de la muerte y funeral de San Simón de Rojas es algo impresionante, porque no nos imaginamos lo que fue aquello. Fue un acontecimiento que trajo a toda Madrid revuelta en los días de la muerte y de los funerales de San Simón de Rojas. Se representaron al mismo tiempo 3 comedias sobre el padre Rojas, y una de ellas, de Lope de Vega, Las niñeces del padre Rojas, que es preciosa. El texto se conoce, ojalá que alguna compañía de teatro lo representara alguna vez. Y Lope de Vega juega con que San Simón de niño era tartamudo. Y San Simón sufrió mucho de niño, ¿no? Fue víctima del bulismo que decimos hoy, del bulismo de los niños, que le hicieron sufrir mucho, entre ellos sus hermanos. Y él curó de la tartamudez porque fue a un santuario de la Virgen en la provincia de Salamanca, un santuario que ya no existe, Virgen de Virtudes,
esa imagen pequeñita, hoy la tienen encima del sagrario en una parroquia de un pueblo pequeño que se llama Rágama. Yo creo que en el pueblo no saben lo que tienen, esa imagen, ¿no? Que fue muy importante en la vida de San Simón. Le hace una novena a la Virgen y al acabar la novena él se cura de la tartamudez. Entonces Lope de Vega, una maravilla, ¿no? Le dice a la Virgen ya con la lengua, porque el actor niño que hace del santo en la comedia se pasa todo el tiempo tartamudeando, ¿no? Y entonces el actor ya al final de la comedia la lengua ya la tiene expedita y entonces le dice a la Virgen, tiene un romance precioso donde le dice que ni todos los ángeles ni todos los santos podrán igualar a su boca alabando el santo nombre de María. Con lo dicho, el tiempo lo hemos sobrepasado, les pido perdón por agotar su paciencia, pero es mucho más lo que quedaría por decir. Pero como hay vidas escritas del santo, léanlas, que tiene mucho de aprovechable y es buen amigo de sus devotos. Así que quiéranlo mucho, que San Simón no los va a dejar solos. Muchas gracias, Padre, por este rato de poder compartir este gran santo que también queremos muchísimo entre nosotros. Lo que ha dicho de biografías ahí en la mesa de fuera, aunque los de aquí de la parroquia también tendremos este fin de semana próximo, alguna biografía. Están aquí, pues Isabel y su marido, pues están ahí con ellas por si queréis llevaros algún ejemplar de vida de este gran santo. Así que, y nada, estamos en este año aquí en Móstoles, se está pasando la imagen, bueno, no sé si la ha visto, que está aquí la imagen que está en la ermita, tocaba esta semana aquí, y nada, aquí nosotros hemos imitado una cosa del norte, y ayer y antes de ayer, con los niños de catequesis, les explicamos un poco por la historia de que es una pena que no saben ni dónde está la ermita, algunos de ellos. Y hemos acercado el santo y hemos imitado una cosa que han pasado todos a darle un abrazo al santo. Estará súper contento. Además, uno de los niños me dice, en un oratorio, no en torno a San Simón, dice, y hoy me he acordado de ello, decía, la que llevaba el oratorio decía, sí, porque Jesús es el amante de los niños, y quería mucho a los niños, dejad que los niños hacen. Y dice un niño dice, pero ¿no era de los pobres también? Más que de los niños. Y has hecho mención de los niños pobres, es decir, pues efectivamente los niños se han acercado de una manera grande e intentamos pues quererlo muchísimo. Así que nada, pues muchísimas gracias y gracias también a vosotros por venir. Gracias.